empezar a grabar y oramos. Bendito seas tú, nuestro Padre Jehová, nuestro Creador, Rey soberano, dueño y amo, Señor de nuestras vidas, mi Rey. Ante ti en esta noche nos presentamos por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach, Padre mío, por amor, Padre amado, a tu nombre, por tu infinita misericordia, Padre, que no nos has consumido, mi Rey. En esta noche, mi Padre, venimos delante de ti, mi Rey, clamando en tu presencia que sea usted, Padre amado, enseñándonos en esta hora, que sea usted, Padre, corriendo, quitando la ceguera que tenemos, Padre mío, que nuestro entendimiento sea, Padre amado, despertado, y que en esta noche, mi Rey, podamos nosotros estar, Padre mío, a la altura de esta conversación delante de ti. Que sea usted, Padre mío, guiándonos, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, se sienta en la libertad, Padre amado, de preguntar, de, Padre mío, expresarse sin ningún tipo de tabú, Padre mío, sin ningún tipo de limitación ni de señalamientos, porque, Padre, mejor es estar hoy en tu presencia preguntándote, Padre mío, que tú nos reveles a andar en el mundo, Padre mío, haciendo solo porque los demás lo hacen, Padre. Ayúdanos en este caminar, mi Rey. Ayúdanos que esta conmemoración de Yom Kippur cumpla en nosotros el objetivo por el cual tú nos las has entregado, Padre. Cada una de tus festividades. Por eso en esta hora, Padre, por los méritos de Yeshua, Padre, por amor al pacto que hiciste con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, te pedimos, mi Rey, que sea su bendita presencia ministrándonos, que sea usted, Padre amado, hablándonos, enseñándonos en esta hora, Padre mío. Por los méritos de Yeshua, amén, amén y amén. Ok, quiero compartirles un instante, un poco de la base bíblica del mandamiento. Todos sabemos que está en Levítico, Vayikra, capítulo 23, que es como el manual establecido en la escritura para todas las conmemoraciones, porque aquí, así inicia el capítulo 23, ¿verdad? Estas son las festividades, las conmemoraciones, las fiestas solemnes de Jehová, y empieza con el Shabbat, Pesach y todas las conmemoraciones. Estamos en el mes séptimo, en el cual ya cumplimos la conmemoración de Yom Teruah, y dice que al 10º día del mes, de tarde en tarde, Israel afligirá su alma. Afligirá su alma, ¿verdad? Vayikra capítulo 23. Entonces voy a compartirle un poco. Vamos a ver si esto me permite aquí. Y vamos a recordar un poco lo que es ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, gracias. Día de Yom Kippur, día del perdón. Y aquí dice, ok, conocido también como el día del perdón o reconciliación entre Jehová y el hombre por causa del pecado. Por causa del pecado ha sido establecido este día, Levítico capítulo 16, versos 23 del 29 al 31. Dice, versículo 29, y esta será para ti una ley perpetua entre el mes séptimo, en el mes séptimo, el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia y no harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes. Verso 30. Porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán limpios ante Jehová. Y el verso 31 dice, será un Shabbat con completo reposo para ustedes. Practicarán la negación propia, es una ley perpetua.
Entonces aquí vemos que es un mandamiento que básicamente pues no está abolido, perpetua, en algunas versiones dirá pues de generación en generación, en otras pues dirá pues por siempre y así sucesivamente. Ahora, Yom Kippur o Yom HaKippurim era el único día del año en que el Kohen Gadol podía entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, ¿verdad? En el lugar santísimo y presentar incienso y la sangre ante la presencia de Jehová. Ya esto pues lo hemos estudiado, lo estoy pues repasando para que tengamos esto presente. Dice, el propósito de este acto era hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. Asimismo, el Kohen Gadol no solamente entró en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo. Así sabemos que el Mashiach no solo va a quedar en el lugar santísimo en el cielo, sino que saldrá de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. Entonces, hay otros sustentos que están pues en Deuteronomio y en Devarim, que nos hablan también de esta festividad. Y lo dejé hasta ahí porque nos habla de Mashiach, ¿verdad? Yeshua, porque hemos entendido que Yeshua murió por todos los pecados de la humanidad. Que Yeshua pues perdonó todos nuestros pecados. Y que por eso pues hay muchas personas que no consideran este día el fundamento de este día, el cual ya leímos que es para la reconciliación entre Israel y Jehová, en pro del perdón, en pro de la limpieza de todas aquellas contaminaciones que se generaban en el Mizcán. Ahora, ¿por qué se contaminaba tanto el Mizcán? Recordemos que en el Mizcán era donde cada uno llevaba pues su sacrificio, ya sea por pecado, por el tema de las purificaciones y todo esto. Entonces era una sangre que se derramaba como en pro de la reconciliación entre el hombre y Jehová. Entonces era como si todo se fuera acumulando y acumulando hasta ese día de Yom Kippur, donde había una limpieza total. Había un sacrificio especial en el cual le era permitido al Kohen Gadol. Y tómese esto del Kohen Gadol un punto muy particular, porque si bien es cierto, él era el único ordenado por nuestro Padre para presentar los sacrificios, ¿verdad? Y aún así, estando en ese nivel, no le era permitido todos los días o varias veces en el año o en el mes entrar al lugar Kadosh Kadoshim, sino solo una vez al año. Entonces, esto es de tan gran magnitud, tan gran impacto en nuestras vidas, que nosotros no podemos entrar como a divagar, digámoslo así, o de cierto modo a dudar en todo esto, y más en el cumplimiento de la ordenanza. Ahora usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo esto va a estar vigente si Yeshua murió por mis pecados? Si es para hacer una limpieza de mis pecados. Entonces, nosotros tenemos que tener algo muy presente, ¿verdad? Yeshua murió por los pecados que eran o los que nos correspondían a nosotros morir. Pero usted y yo seguimos pecando. Y esos pecados nos toca a nosotros expiarlos. Pero bueno, voy a avanzar más adelante porque creo que es un tema que vamos a tocar y debe quedar muy claro sobre nosotros, porque no es esa la justificación para que nosotros no ayunemos en Yom Kippur. Porque si tal fuera, nuestro Padre la había dejado muy clara en la Torá. Hasta el día en que llegue el sacrificio perfecto, hasta ese día vosotros israelitas harán este mandamiento. No,
Dice que quedó de generación en generación, perpetuamente. Hoy usted y yo estamos llamados a ayunar. Hoy usted y yo estamos llamados a guardar este mandamiento como israelitas que son, como hebreos, ¿verdad? El otro punto que nosotros debemos tener muy en claro es la forma como fuimos llamados a guardar este día. Y para eso nos hemos apoyado con un manual ordenado, con oraciones, establecido en un orden determinado, que nos ayuden a nosotros en ese día, a través de la oración, nosotros hallar las fuerzas para cumplir el mandamiento. Porque obviamente ya nos estamos preparando, sí, pero el día va a llegar, ¿verdad? Y esperamos en nuestro Padre que podamos nosotros pues cumplir tal como está establecido el mandamiento, guardar el ayuno, la aflicción, porque yo creería que básicamente nosotros, aunque la palabra es traducido con ayuno, pero esto es como un compendio de todas las cosas, ¿no? Usted no solo no debe ayunar, porque ayunar sin oración, sin usted estar en el propósito del día y exclamar que Jehová perdone nuestros pecados, que se haga un borrón y cuenta nueva, así como se hacía en el Mizcán a través del sacrificio, de los 2 sacrificios que se hacían y luego de la liberación de los machos cabríos y todo esto. Así nosotros debemos estar concentrados ese día. Y créanme que el tiempo va a pasar volando y va a llegar el tiempo, el espacio del tiempo en que vamos a estar bastante débil, tal vez sea ya por ahí finalizando el ayuno de 1 en adelante, de 2, y es ahí donde nosotros debemos arreciar más, ¿verdad? Porque la carne está siendo doblegada. Su rúa está tratando, su alma está tratando de liberarse, de encontrar el objetivo por el cual en ese día usted se ha negado delante de nuestro Padre para hallar el oportuno socorro. Entonces, tengamos en cuenta y muy claro ese objetivo. No es ir a pasar hambre, no es negarnos a consumir líquido, no es nada de eso. Esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Debemos de tener eso muy claro. El otro punto que debemos nosotros pues tener presente es el tema de los sacrificios, porque nos habla en la ordenanza que debían presentarse múltiples sacrificios, ¿verdad? Y no voy a tocar aquí el tema de Yeshua, sino en la época, en la era en que se estableció el mandamiento. Ahora, hermano, yo tengo que hacer sacrificio. Voy a hacer la aclaración porque tal vez exista la duda, los que vayan a ver el video después. No tenemos que hacer sacrificio de animales. ¿Por qué no los tenemos que hacer? Porque igualmente hay un reglamento, hay unos mandamientos que decían que estos tipos de sacrificios debían de hacerse en el Mizcán, en el templo, ¿verdad? En el templo. Hoy no hay templo, no está el Mizcán, pero hay un sacrificio nuestro Mizcán, nuestro templo debe ser limpiado totalmente de todas esas acumulaciones, manchas a través del pecado que nosotros tenemos que buscar ser limpiados y expiar ese pecado. Entonces, yo me atrevo a opinar respecto, y es que ese día debe ser no de aflicción de nosotros quejarnos por el tema de que vamos a pasar hambre, de que vamos a tener que suspender los líquidos, de tantas cosas, sino debe ser un día de gozo, un día de regocijo, porque nuestro Padre nos está permitiendo una vez más ser limpiados, ser regenerados, ¿verdad? Ser nosotros liberados de toda esa carga y todo ese cúmulo de cosas que, o sea, nosotros con nuestros ojos no los vemos, pero sí sentimos que nuestra alma está como cautiva, como ahí soportando un peso que lleva a cuesta. Entonces, veámoslo
desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, y créanme que vamos a poder cumplirlo con gozo, con un gran regocijo, alabando a nuestro Padre porque nos ha permitido en ese día una vez más ser limpiados. Muchos han anhelado o anhelaron llegar a este día en Yom Kippur. Bendito nuestro Padre que estamos a punto de nosotros llegar y que nos estamos preparando y estamos haciendo todos los ajustes que necesitamos para que ese día sea de un completo éxito y logremos el objetivo como tal, que es que nuestros pecados, nuestra alma sea pues limpiada. Bueno, no me extiendo más. Le cedo la palabra a la maestra para que avancemos en este conversatorio. Bueno, antes, maestra, si alguno tiene una duda respecto a lo que acabo de comentar, tiene alguna pregunta, puede hacerla. Ok, listo, maestra, avancemos. Importante eso que anotaba Luis Alberto respecto del ayuno. Yo quiero anotar algunas cosas bien importantes porque cuando bien dice Michael Root, las fiestas bíblicas están ignoradas por el pueblo cristiano y nosotros venimos de allá. Para nosotros todo esto es nuevo, para nosotros todo esto es extraño. A nosotros nos enseñaron que Jesús había perdonado todos nuestros pecados. Si bien es cierto, nuestro amado Jesús perdonó nuestros pecados, pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué fue lo que clavó Jesús en el madero? Porque de ahí parte para nosotros poder tener claro por qué tú y yo, habiendo muerto Yeshua, tenemos que seguir ayunando. Hay dos razones fundamentales por las que tenemos que seguir ayunando. Pero una es entender qué fue lo que Yeshua clavó en el madero. ¿Quién me responde? ¿Alguien se imagina algo? Dice misericordia. ¿Qué dice Edison? Pues lo que nos dijeron siempre, que nuestros pecados, que Él clavó nuestras culpas y nuestros pecados en el madero. Pues eso era lo que en la religión nos habían enseñado. ¿Y tú, Edison? ¿Qué dijiste tú? Bueno, cuando el padre fue al madero, fue clamándole al padre raza y misericordia por el pueblo. Ok. Vamos al libro. Dice la escritura que él clavó el acta que nos era contraria. Todo eso me impacta en todas esas cosas que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, hablando de Yeshua, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en el madero. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y dice Pablo, por tanto que nadie se constituya juez entre nosotros. Y sigue hablando de las fiestas, porque todo esto es sombra de lo que ha de venir. Importante que yo entienda que tú y yo cometimos un acto que era suficiente para nosotros ser cortados del pueblo. ¿Y cuál era? Creer que la Torá estaba abolida. Porque cuando tú y yo pensamos que la Torá estaba abolida, incumplimos todos los mandamientos que están en la Torá, encendimos fuego en Shabbat, nos convertimos en idólatras, aparte de idólatras nos convertimos en adúlteros, y todos esos pecados, dice la Escritura, que al que los cometía tenía que ser cortado de la comunidad. Tal cual, por lo menos en mi caso, yo pasé muchísimos años sin guardar el mandamiento de Yom Kippur. Dice que aquel que no guarda el mandamiento de Yom Kippur será cortado del pueblo. Es decir, que tú y yo espiritualmente
teníamos un decreto de muerte sobre nosotros. Y ese decreto que nos era contrario, que estaba firmado, del cual tú y yo teníamos que morir, lo clavó Yeshua en el madero. Por tanto, nosotros ya no tenemos una condenación de muerte, somos pueblo, somos hijos, hacemos parte del pacto que nuestro padre hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Eso fue lo que Yeshua clavó en el madero. Y perdonó tus pecados y los míos hasta el momento en que tú empezaste a reconocer que eras un transgresor de la Torá. Pero de ahí para acá, como decía Luis Alberto, nosotros seguimos cometiendo errores, por lo que sea, voluntarios o involuntarios. Hay dos razones por las cuales cada creyente en este mundo debe ayunar. Uno, porque Yeshua clavó ese decreto para los que se acogen al sacrificio de Yeshua. Y dos, porque es un mandamiento de Torah que toda alma se aflija. ¿Y porque la Torah dice que toda alma se debe afligir? Precisamente porque no somos perfectos. Nosotros todos los días vamos delante de la presencia del Padre a pedirle que nos perdone, porque hemos fallado. Pero con nuestros semejantes no siempre lo hacemos. Y durante el ciclo de un Yom Kippur hasta otro, hay muchas cosas que nuestra alma carga, por lo cual ella es cautiva. Y por eso dice el mandamiento, afligirán vuestras almas. Eso es lo que nosotros hacemos en el día de Yom Kippur, el día más sagrado y más santo del año. Tenemos que tener esa concepción. Es el día más sagrado, más santo del año. Es el día en donde yo, en lugar de estar pensando en que me va a dar hambre, en que me voy a desmayar y en poner pensamientos contrarios, debo tener la conciencia de que es el día en donde mi Padre me da la oportunidad de lavar mi alma, de hacer un reseteo, tanto física como espiritual. Es la oportunidad donde mi alma puede elevarse y yo puedo dejar de lado todas aquellas cosas que me han hecho daño y todas aquellas costumbres y todas aquellas actitudes que durante un año yo he hecho que han estado mal. Los pactos, las promesas, lo que dije que iba y no fui, que iba a pagar y no pagué, todo eso se tiene que ese día resolver. Por eso es el día del perdón. Y por eso es que usted ve en las cuentas de las personas diciendo si en algo te he fallado, si en algo yo te he ofendido, por favor, discúlpame. Para mí eso es un perdón impersonal. Sé que en la historia de la humanidad se ha dado algo que ha afectado mucho y se vio desde la primera familia que se creó, y fueron los celos, la envidia, los pleitos entre los mismos hermanos. Si vemos lo que pasó con Abel, con Caín, luego lo vimos en la misma historia de nuestro padre Abraham. Lo que pasa es que eso no lo cuenta el Génesis, como sus hermanos, porque por eso fue que él se trajo a Lot, tampoco creían y había celos. Lo vimos cuando Esaú, lo vimos incluso en familias de mujeres, Lea con Rachel, los hijos de David. Y si a ti cualquier persona en la calle te hace algo, tú puedes sentirte incómodo y puedes soltar. Pero cuando es un familiar tuyo, en donde la sociedad nos ha enseñado que ese nos debe apoyar, que ese nos debe amar, que ese nos debe proteger, que la familia debe siempre estar unida. Cuando es un familiar tuyo, que tú esperas que sea contigo, se comporte como se comportó Esaú, o como se comportó Caín, o como se comportó Absalón, o como se comportaron los hermanos del Ribi Yeshua que creían que él estaba loco. Entonces tú y yo cargamos en nuestra alma esto, y esto nos daña, nos ensucia mucho más. Y por eso es que tú y yo necesitamos un día para soltar todo. Porque si el Padre no nos obligara a nosotros a ir delante de su presencia y hacer un reseteo, nosotros no tuviéramos tiempo para hacerlo. Porque ninguno de nosotros, si somos sinceros, dice, yo voy a utilizar este día para organizar todo y para ayunar 25 horas. Ninguno lo hace. Entonces, el Padre, por amor y por misericordia, establece un mandamiento de Torah.
Ahora nos toca a nosotros tener claro qué fue lo que Yeshua vino a hacer y qué fue lo que él clavó en el madero, para que no tengamos dudas en cuanto a si Yeshua perdona los pecados, ¿por qué nosotros tenemos que ayunar? Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque eso responde incluso a la pregunta que hizo la hermana Ana al principio. El problema de yo ayunar junto con un cristiano evangélico es que él no tenga la misma conciencia mía. Es que él no entienda por qué está ayunando y para él el sentido del ayuno es algo totalmente diferente a lo que yo hoy conozco como ayunar. Ayunar no es simplemente dejar de comer. Bien dice la Escritura, es afligir nuestra alma. Por eso nosotros tenemos un sidur que para este año es un poco más grande. Y con el paso del tiempo va a ser un poco más grande porque nosotros debemos desarrollar esa intimidad con el Padre. Y si nosotros vemos el sidur de los hermanos de la casa de Judá, es un libro. Y nosotros simplemente utilizamos parte de esas oraciones para tener nuestro tiempo a solas con el Padre. Entonces, si usted lo quiere hacer en comunidad, porque dice el mandamiento, Levítico capítulo 23, desde el verso 26, dice así. Dijo Jehová a Moshe, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Será santa convocación para ustedes. Esa santa convocación nos habla de esto que estamos haciendo, estar reunidos. Pero, ¿reunidos para qué? ¿Reunidos haciendo qué? Es importante que yo entienda que es la oportunidad que mi Padre me da para yo ponerme a cuentas con Él. Y yo necesito tener intimidad con aquel que me conoce, con aquel que sabe en dónde estuve yo los 365 días del año, haciendo qué, pensando qué, maquinando qué, adulterando de qué forma, idolatrando de qué forma. Entonces, la santa convocación no se debe convertir en una carga para aquel que está ayunando. La santa convocación se debe convertir en, para mí, en una oportunidad para interceder los unos por los otros, para proclamar que Yeshua nos dio redención y para estar alegres, unánimes y gozosos, como dice el Salmo. Mas no debe ser un espacio que me impida a mí yo entregar todo lo que tengo que entregar delante del Padre. Entonces quiero que tengan esto porque es un mandamiento, pero hay que saber hasta dónde llega ese mandamiento. Porque el mandamiento es claro y dice, humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida a Jehová. Yo hoy no llevo, como dice el rey David, toros ni machos cabríos al Mizcán. Pero ciertamente el sacrificio de la alabanza, el sacrificio de mis labios, mis lágrimas y todo lo que yo le pueda presentar al Padre es un sacrificio que yo llevo delante de Él para que Él encuentre algo por lo cual me deba justificar. Si yo estoy orando al lado de alguien, no creo que eso sea 100% la intimidad que yo necesito. Entonces los que van a estar reunidos, tengan en cuenta de que si van a estar reunidos, tengan espacios en donde puedan encontrarse y estar a solas con el Padre. Es bien importante que esto lo sepamos porque es un mandamiento y además de un mandamiento es un completo reposo. Y resulta que el reposo del cual habla la Escritura no es una carga, es un gozo, es un shalom que tenemos durante un tiempo específico. Y esta es una zona del tiempo en donde todo está alineado para que tú y yo seamos redimidos. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos esto. Eso lo quería explicar y lo quería dejar bien claro porque puede suceder que tú digas, pero ¿por qué yo voy a ayunar si ya Yeshua me perdonó? Ahora, yo quiero que tú sepas que Yeshua te perdonó los pecados que en el momento le dijiste que te perdonara. Pero todos los días nosotros pecamos. Todos los días nosotros cometemos delitos. Y no puedes decir, Padre, perdóname
por todas las cosas que tú sabes que yo he cometido. Por eso es el bidui. Y el bidui se hace, incluso quiero hacer la observación, utilizando la primera frase en hebreo. O sea, no es que si yo no sé la fonética no lo voy a hacer. Usted debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esa primera frase en hebreo es como el grito de nuestra alma diciéndole al Padre lo que hemos hecho. Por ejemplo, hatati odi ajá, que el pecado que cometí, o sea, tómese el tiempo de no ir rápido, yo no sé por qué recitan las cosas rápido, de ir meditando en cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Hay 4 pasos que nosotros debemos tener presentes a la hora de hacer teshuvá. Uno es tener conciencia de el pecado que yo cometí. Porque a veces tú y yo creemos que porque no nos prostituimos, que porque no matamos a nadie, que porque no corrió sangre, que porque no hicimos algo grave, no somos pecadores. Y tú y yo somos pecadores cuando hacemos cualquier mínima cosa que le desagrada a nuestro Padre. Porque no hay una escala de pecados delante de Él. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia. O sea, ahí no hay que el que pecó más, María Magdalena porque pecó más, no. Todos pecamos por igual. Entonces, tener la conciencia de mis culpas, de mis errores, de mis faltas, es el primer paso de la teshuvá. El segundo paso de la teshuvá es hacer cabalá, es abrirme al entendimiento de saber que yo no puedo volver a errar de esa misma forma. Si hay actitudes que usted sabe que están hiriendo a las demás personas, usted tiene que ser consciente y recibir con certeza la plena convicción de que usted no puede volver a cometer esos errores. Porque si no, todos los Yom Kippur vas a estar haciendo lo mismo y entonces te conviertes en una persona que de labios para afuera está expresando un arrepentimiento, pero internamente no está. Número 3 es querer trabajar día a día para yo cambiar, establecer un plan. ¿Cómo voy a hacer yo para dejar de mentir? ¿Cómo voy a hacer yo para dejar de adulterar? ¿Cómo voy a hacer yo para dejar de prometer cosas que no puedo cumplir? Y entonces, en cuarto lugar, es que está el arrepentimiento. Y nosotros en el cristianismo aprendimos a arrepentirnos. Padre, me arrepiento de todos los pecados, pero no habíamos hecho el proceso de teshuvá. Ser conscientes del pecado. Decir, no lo voy a volver a hacer más. Es que yo tengo que trabajar buscando la forma de cómo no volver a faltar. ¿Qué hago? Si tengo que dejar de pasar por ese camino, si tengo que dejar de frecuentar a X persona, si tengo que... Número 4 es cuando nos arrepentimos delante del Padre. Ahora, volviendo al tema de los hermanos y de las rencillas familiares, que eso es lo que más daño nos hace hoy en día. Es necesario que si usted hoy reconoce que usted tiene, como dice Yeshua en Mateo capítulo 11, si tú te das cuenta a la hora de entregar tu ofrenda, que tu hermano tiene algo en contra tuya, ni siquiera dice si tú tienes algo en contra de tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y ponte a cuentas con él. Para eso hoy en día existen los medios de comunicación. Escriban un mensaje a su hermano, mira, yo quiero que tú sepas que yo no te guardo ningún resentimiento, que yo estoy trabajando para que cada día nuestra relación sea mejor. No esperes que él te responda, no esperes que la relación sea, porque hay dones, hay talentos, hay cualidades, hay incluso épocas en las que nacimos que hacen que nosotros seamos opuestos a muchos hermanos. Y a muchas, te estoy hablando de las relaciones, del esposo, de los hijos, del marido, de todo esto. Trata de arreglar eso, o sea, no te preocupes en montar un mensaje en Facebook que diga, si yo le he pecado contra todos, perdónenme, eso es muy impersonal, eso es mentira. Eso tú tienes que resolverlo con la persona. Trata de resolver lo que más puedas. Desliga tu mente del pensar, voy a pasar 25 horas sin comer, 25 horas sin comer, porque todo está en la mente. Y por eso existe un área en la salud que se llama cuidados paliativos,
En cuidados paliativos a ti no te dan medicamento para el dolor. A ti te enseñan a que manejes el dolor. A ti te enseñan a que manejes una enfermedad terminal. A ti la mente te ayudan a programarla para que no estés pensando en eso. Si desde ahora estás pensando que te tienes que tomar un medicamento, que cuántas horas vas a durar. Yo no he pensado en eso, porque yo voy a tener un ayuno liviano. Si tú programas tu mente de esa manera, tú vas a lograr tener un ayuno. Y céntrate más bien en cuáles fueron los pactos que yo hice, cuáles fueron las sedacá que yo dije que iba a dar y no di, cuánto yo descuidé a las personas que son mi responsabilidad, que el Padre me ha entregado para que yo les ayude, cómo yo he faltado en la educación de mis hijos, cómo yo he incumplido los mandamientos de la Torá, a quién he abandonado, cómo yo he mentido, cómo yo he robado tiempo, calidad que le corresponde a mis hijos, a mi familia, a mis jefes, a las personas que están al lado. Y hay algo que ha venido rondando en mi cabeza mucho estos días y es cómo yo le he robado el mensaje de la salvación a las personas que se han pasado frente a mí. Y pensaba, cuando yo estaba en la religión, yo imprimía volantes y se los regalaba a las personas. Yo hoy no hago eso. ¿Cómo yo estoy robándole el mensaje que le corresponde a una persona? Todo eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que en este día podamos hallar la redención que nosotros esperamos. Y que sea algo que sea más allá de lo físico, más allá de esto. Ahora, existe algo que se expresa mucho en los salmos y en las oraciones del rey David, incluso antes en las escrituras, es el postrarse. Esto ya hablándolo un poco más de lo que vamos a hacer ese día. Postrarse viene de una palabra hebrea que habla. La primera vez que se aparece en la escritura es en el libro de Génesis. En el Génesis 43, 28. Y luego dice en Shemot capítulo 34, 8, Moshe se apresuró a postrarse hasta el suelo en homenaje. Ese postrarse no es caerse de rodillas. Ese postrarse es acostarse literal, boca abajo, con rostro en tierra. Cuando nosotros estudiamos la palabra afligir el alma, estudiamos en el hebreo muchas raíces. Raíces en el hebreo son como sinónimos, palabras que nosotros podemos unir, que vienen de esa misma raíz. Habla de colocar un cuchillo en nuestra garganta, pero también hay una raíz que habla de postrarse. Y ese postrarse no es doblar las rodillas, sino poner rostro en tierra, rodillas en tierra, frente en tierra, boca en tierra, y usted ahí clamar al Padre por lo que usted considera que necesita entregar. El ayuno de Yom Kippur no es un ayuno que usted hace para que el Padre lo sane. Si usted va al hebreo y estudia la palabra perdón, es una palabra que, ya se la voy a buscar, malajé, y sanidad es malajá, es decir, que la mayoría de la curación, de la sanación que nosotros necesitamos viene por la falta del perdón, viene porque hay una raíz de amargura, viene porque nosotros no hemos podido olvidarnos de aquellos que un día alguien nos hizo. Quiero buscarles la palabra exacta, denme un segundo. Es Génesis 43, 20. Espérense un segundito. Concluyendo que la palabra perdón y la palabra sanidad
solamente tienen de diferencia una sola letra al final. La mayoría de las cosas que tú y yo necesitamos viene por el perdón. Cuando nosotros realmente recibimos el perdón y cuando nosotros damos el perdón, ofrecemos el perdón que la persona necesita, soltamos, dejamos ir, vamos a recibir sanidad. El rey David decía, mientras cayese, envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano cayó pesadamente sobre mí. ¿Y qué quiere decir eso? Yo perdono. Jehová perdona. ¿Por qué tú y yo no perdonamos? ¿Por qué tú y yo no somos capaces de decir, yo suelto esto? Y eso es lo que es Yom Kippur. Encontrar ese momento en el que tú le coloques todas tus cargas a Azazel y Azazel se vaya por el despeñadero y no vuelva más. Y que tú puedas encontrar oportuno socorro y empezar de nuevo. Dicen nuestros hermanos de la casa de Judá que el veredicto se hace en Rosh Hashanah y se sella en Yom Kippur. Por eso ustedes ven que la mayoría de las frases son que se ha sellado para el día de la redención, que se ha sellado en el libro de la vida. Y esto es muy bíblico. Yeshua no habló de algo que no estuviera en el hebreo. Entonces, que seamos sellados y que toda buena obra realmente sea sellada por el poder de la misericordia y por los atributos de misericordia de nuestro Padre. Eso básicamente es nuestro ayuno. Ahora, yo creo que nosotros nos vamos a reunir al iniciar el ayuno, ¿verdad, Luis? Es al iniciar. Sí, al iniciar. Sí, porque debemos convocarnos. Hay santa convocación y yo creo que ese es el momento oportuno para que después tú y yo podamos hacer lo que nos corresponde a solas. Hay oraciones que yo puedo hacer delante de mi esposo. Hay oraciones que yo puedo hacer con mi esposo. Hay oraciones que yo puedo hacer con mis hijos si creen. Hay oraciones que yo puedo hacer con mis hermanos. Pero hay un tiempo que no se puede compartir y es el tiempo de mi intimidad con el Padre. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran. Adelante, Olga y la hermana Ana. Hermana, ¿puede repetirme por favor las citas de postrarse? Espérese. Bueno, postrarse, la primera vez que aparece en la escritura está en Génesis 43, 28. Y luego Moshe en Éxodo capítulo 34, verso 8 dice que se apresuró a postrarse hasta el suelo en homenaje. Muchas gracias. Olga. Gracias, Abby. Bueno, escuchando todo y dándole gracias a Dios por eso que tú hablas de tanto tiempo que estuvimos sin conocer todo esto. Pero hay algo que ya lo había tenido en otra oportunidad y es lo que tú hablas de que si nosotros no le podemos pedir a Dios, obvio, yo eso lo sé en el ayuno, sanidades ni nada de eso, porque eso no es lo que eso se trata el ayuno. Pero tú dices que el perdón viene con la sanidad y si yo sigo enferma, ¿podría decir que el Eterno no me perdonó? No, si usted sigue enferma, usted está viviendo las consecuencias, el daño físico en el cuerpo de muchas fallas. Yo no dije que todas las enfermedades venían por pecados. Yo dije que muchas sanidades vienen cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo soltamos, cuando tú y yo dejamos ir. No dije que viene la sanidad cuando el Padre me perdona. Ustedes tienen que colocar la mente en lo que el maestro está diciendo para que ustedes puedan captar lo que el maestro les está diciendo. La palabra perdón
Y yo vengo hablando de los hermanos, de Caín, de Abel. Síganme el hilo, ¿sí o no? La palabra perdón viene de una palabra que es similar y solo cambia en una letra de la palabra sanidad. Y dije que muchas enfermedades que tú y yo tenemos son por causa de la falta de perdón, de la raíz de amargura que muchas veces tenemos. Te dije, suelta. El rey David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. El Padre siempre va a perdonar. Un ejemplo, tú y yo éramos prostitutas activas. Resulta que a causa de la prostitución, yo tuve problemas en mis ovarios. Yo adquirí, Padre guarde toda mi vida, yo adquirí un cáncer de cuello uterino. Eso es un decreto. Pero resulta que yo llegué a la presencia del Padre, el Padre me perdonó, empecé a guardar Shabbat, pero las consecuencias del pecado quedaron allí. Ya mi cuerpo fue dañado, gastado, lastimado. Se lo ofrecí a los demonios. Ahora, mi Padre puede sanar mi alma, pero yo me voy a ir si me tengo que ir por esa enfermedad. Y es ahí donde yo, Erika Curiel, siempre digo que la sanidad muchas veces es la puerta, la muerte muchas veces es la puerta de la sanidad. Para mí la muerte no es la desgracia como la mayoría de la gente la ve. Para mí la muerte hace parte de la sanidad. Estoy 100% segura que nuestra compañera murió y no fue una desgracia, fue la sanidad para ella. Porque ya ella había rectificado todo. ¿Me hago entender? Muchas veces la enfermedad por la que tú tanto oras al Padre es la razón por la que tú estás ahí. Porque si tú tuvieras buenas piernas, si tú tuvieras buena salud, quizás no estarías tan aferrada al Padre como hoy estás. Muchos de nosotros necesitamos tener el aguijón que tuvo Pablo para mantener el ego abajo y para saber que necesitamos siempre mirar al cielo y decir que tengamos en Él misericordia y que hallemos en Él la misericordia y la gracia. Lo que muchas veces tú y yo llamamos como desgracia es la mayor bendición que nos pudo llegar. Si a mí no me llega la enfermedad, yo nunca me hubiera dado cuenta que necesitaba ir al Sinaí. Yo estuviera predicando en la iglesia cristiana. Por tanto, para mí la enfermedad fue la bendición más grande que me pudo ocurrir. Hay que cambiar la manera como vemos las cosas. La desgracia tuya es la bendición del otro. La miseria tuya es la riqueza del otro. Lo poco que tú dices tener es una gran bendición para otros. Hay que cambiar la forma como miramos las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Nancy tiene la mano levantada. Adelante, Nancy. Bueno, yo quiero preguntar, ¿a qué horas va a ser la convocación? Creo que la convocación va a ser... Luis, ¿qué horario tienes tú el jueves? Es que no escuché la pregunta de Nancy. Qué pena, Nancy. ¿A qué hora nos vamos a ¿A reunir? qué hora nos vamos a reunir? Ok, habíamos mirado, maestra, como tipo de 8 de la noche, más o menos. Sí. 8:30. Sí. A las 8. Que usted abrió su ayuno y nosotros hacemos parte del Sidur y lo hacemos así. Muy bien, muchas gracias. Ok, Nancy. ¿Alguna otra ¿Alguien pregunta? más? Hermana. Ok, en ya cuanto- lo encontré. Espere que yo no me doy por vencida. Perdón es melijá en hebreo. Y enfermedad, Dios nos libre de ella, es malajá. Malajá y melijá. Ok, mira a ver ahí. No, que tengo tantos años de que me ha ocurrido esto. Pase la página. Su mamá y su papá no van a cambiar, menos que Jehová meta la mano. Ya esos pobres señores tienen 70, 80 años y usted todavía los tiene ahí
porque me hicieron, porque me abusaron, porque ya la persona que lo abusó, ya la persona no está en este mundo, murió, lo espera una horrenda expectación de juicio, ahí se va a dar cuenta de lo que hizo, suéltelo, libere esa alma y libérese usted, aproveche esta oportunidad. Hermana Ingrid. Gracias. Es la siguiente. Nosotros abrimos el ayuno. En el caso mío, pues quiero abrirlo en la tarde, no en la puesta del sol, sino así como dice el mandamiento. Entonces, cuando nos vamos a reunir, iniciamos nosotros con la guía o esperamos, ¿cómo vamos a hacer eso? O yo abro mi ayuno con intimidad con el Eterno, como se debe hacer. ¿Cómo podría ser? Buena pregunta porque, ojo, dice el día 10, ¿verdad? Será para ustedes día de expiación. Pero dice, empezarán su expiación el 9 en la tarde. Es decir, que yo empiezo el ayuno a las 4 de la tarde, por ejemplo, como dice la hermana Ingrid, estoy perfectamente con el mandamiento. Pero el día siguiente, el día 10 del séptimo mes, a las 4 de la tarde, yo cierro mi ayuno. Pero como digo yo acá, no puedo empezar a decir, suena, busca pie. No, yo sigo en aflicción. Yo cerré mi ayuno. Puedo tomar agua. Pero yo sigo en aflicción porque es todo el día 10 en completo reposo. No cierro mi ayuno y me voy corriendo a cocinar. No, porque es todo el día en completo reposo. ¿Sí o no? Tengan en cuenta eso. Y otra cosa es que yo abro mi ayuno a las 4, lo cierro a las 4, puedo calentarme, comer lo que me voy a comer, la comida codificada, puedo tomarme mi vaso con agua, no sé qué, y me preparo en ese tiempito para hacer mis oraciones de inicio de Shabbat, porque cerrando Yom Kippur, iniciamos Shabbat en este año. Entonces nos tocan estas dos cosas como así. Por eso yo les decía, las que montan el altar de Shabbat, montenlo junto con el de Yom Kippur, si van a tener alguna cosa preparada para Yom Kippur. Otra pregunta que me hacían en privado es, ¿a qué hora enciendo las velas del Shabbat? Y yo quiero que usted sepa que las velas no es un mandamiento de Torah, nosotros lo hacemos porque es un símbolo, porque es un código. Así como Yeshua dijo, hace esto en memoria de mí, cuando Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, cuando Yeshua dijo que una lámpara no se colocaba debajo de una mesa, sino encima para que alumbrara toda la casa. Ese es el código por el cual yo enciendo las velas del Shabbat. Pero no todo el tiempo yo enciendo velas. ¿Por qué? Es más, muy esporádicamente yo enciendo velas. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi relación con el Padre se vuelva una religión. ¿Qué las velas? ¿Qué el pan? ¿Qué el vino? No, yo quiero que sea una relación. Que Él sabe cuando estoy corriendo, que Él sabe cuando estoy así, que Él sabe esto. Si usted termina como la hermana Ingrid de 4 a 4, tiene un tiempo suficiente para cerrar Yom Kippur y encender las velas. Yo no lo voy a hacer, porque para mí sería correr. Si usted quiere encender durante Yom Kippur especies o alguna cosa, como una de ustedes me decía, usted lo puede hacer porque en la Torah no dice que en ese Shabbat usted no puede encender fuego. Es un Shabbat alto y usted tiene que definir si lo quiere hacer o no. Pero en ese mandamiento de Levítico no habla de que está prohibido encender ese fuego. Pero usted tiene que definir eso. Igual ese día se hacían sacrificios en el templo. Por tanto, usted lo puede hacer, pero quiero que eso sea decisión personal, que usted defina hacer esas cosas porque usted en su relación con el Padre siente paz de hacerlo, no porque otro le dice, y ahora haz esto, y ahora haz lo otro, y ahora haz esto. ¿Ok? ¿Tienen otra pregunta? Avi, tú dijiste que el ayuno son 25 horas, o sea, una hora más en el viernes. Sí, siempre es una hora más, no porque sean 25 horas, realmente. Entonces no sería de 4 a 4, sino de 4 a 5. Sí, porque recuerden que usted se va a hacer el MIB, usted va a organizar todas sus cosas. Siempre son 25 horas porque
O sea, ¿por qué se hace 25 horas? Eso es un código. Porque yo le estoy diciendo a mi padre, no estoy esperando que lleguen las 4 para cerrar esto, porque esto fue una carga para mí. Eso es lo que nosotros hacemos al nosotros hacer las cosas con calma al finalizar el ayuno. ¿Puedo dejar de grabar o ustedes tienen más preguntas que le puedan servir a otra persona? Yo sí tengo como que seguir puntualizando en algo, y es que nosotros debemos tener una decisión frente a esto, porque yo sí creo que hay muchas, y en este caminar nos encontramos con muchas personas que ven el sacrificio de Yeshua desde la óptica todavía que nosotros teníamos. Y hoy usted está conociendo una verdad, ya usted tiene una verdad. Y cuidado con eso, porque una vez escuché a un maestro de Torah, que él decía, ¿verdad? Cuando tú llegas a la Torah, él te cobija a Yeshua. Yeshua borra todas esas transgresiones, todas esas cosas que tú hiciste, porque no tenías el conocimiento, porque no tenías conciencia de lo que hacías respecto a tu caminar. Pero cuando ya tú estás en Torah, ya hay unos mandamientos que son tuyos, perdón, unos pecados que son tuyos, que tú tienes. ¿Por qué? Porque le encontramos sentido a lo que decía, lo que dice el Brit Hadashah, ¿verdad? Y es en cuanto que no invalidemos el sacrificio de Yeshua, que cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros voluntariamente nosotros fallamos, vamos y clamamos por los méritos de Yeshua. Cuando ya tenemos el conocimiento, ya esto tiene otro sentido. Entonces es importante cuando nosotros tenemos esas conversaciones con un grupo de personas, que de pronto, si usted sigue acudiendo a una iglesia cristiana, si usted todavía tiene amistades que son cristianas, porque algo particular que sucede en esto es que cuando usted empieza a guardar Torah, usted se siente solo, usted empieza a caminar solo. Todas esas personas que esa relación, ese vínculo que usted tenía con personas cristianas se va rompiendo, al menos de que no haya una conexión con uno o dos que también están siendo llamados, tienen la inquietud, y ahí persisten como muchos puntos en comunes en los cuales pues entablan conversaciones. Pero cuando usted empieza a tener este tipo de conversaciones, usted no está claro qué es lo que representa el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, por qué nosotros estamos ayudando, usted va a tambalear y usted va a generar duda dentro de sí de qué es lo que está haciendo. Usted tiene que ser consciente, tener sus criterios, tener su identidad clara respecto a esto. Usted lo está haciendo porque usted tiene conciencia y usted sabe lo que representa en su vida un ayuno de Yom Kippur. Y no solo el ayuno de Yom Kippur, viene Sukkot. ¿Por qué vas a hacer cabaña? ¿Eso para qué? Si eso estás en el desierto. O sea, no. Tenemos que tener, yo lo llamaría sentido de pertenencia, porque es nuestro. Esto es nuestro. Las naciones se burlarán. Quizás Amalek y todas estas naciones que rodeaban a nuestros padres en el desierto veían eso como con cierta burla, ¿no? Andaban de aquí para allá peregrinos y llevando sus campamentos y sus cosas. Eso es lo que representa el mandamiento. Así lo dice la Torá, ¿verdad? Para que recuerdes que tus padres habitaron en tiendas. Entonces, debe ser un honor para nosotros, una gratitud para en este tiempo que han pasado generaciones tras generaciones, nosotros podamos seguir recordando esto. Nosotros hoy tengamos la oportunidad de llegar a Yom Kippur con el conocimiento y el entendimiento de que es mi día decisorio en todo este caminar. Entonces, sí quería que tengamos eso claro, maestra, y ustedes, mi hermano, respecto a todo este tema de lo que es esta festividad, porque el concepto que tenemos de ayuno, porque tiene el mundo de ayuno, es totalmente diferente al que nos exige o el que nos lleva a Yom Kippur. Gracias, maestra. ¿Alguien quiere decir algo más? Precisar, preguntar algo. Ingrid Judy.
Buenas noches, Shalom a todos. Eh, en la experiencia de nosotros con el ayuno de Yom Kippur, considero que cuando van menguando de pronto las fuerzas al pasar las horas y cuando el cuerpo en realidad comienza a pedir comida, el cuerpo natural, es cuando nosotros podemos sentir que verdaderamente hemos iniciado el ayuno. Es cuando más aún fuerzas, aunque nos sobren fuerza, aunque nos falten, perdón, fuerzas físicas, es cuando toda la artillería, por así decirlo, espiritual de nosotros debe ir en aumento alrededor de las horas porque nos va a hacer falta, pero considero que es muy apropiado el término que utilizaron ahorita cuando la maestra indicaba de que era una época y una ocasión perfecta para resetear, porque muchísimos de nosotros a veces somos incapaces de contarle inclusive a nuestra pareja muchas veces las situaciones que cargamos durante todo un año. Y es algo que nos oprime de cierta forma y nos daña. Y aprovechar el día tan solemne, tan santo para poder entregar esto que a veces somos incluso incapaces de contarle a alguien, creo que es la mejor oportunidad que tenemos para aprovecharla, para no solamente, como decía la maestra, volver a repetir el pecado y otra vez batallar con la misma situación, sino realmente hacer un pare, una retrospección y un arrepentimiento que sean genuinos para el próximo Yom Kippur, la oportunidad que Adonai nos permita otra vez presentarnos ante su presencia, no tengamos que seguir batallando con la misma situación. Creo que ningún ayuno es como ligero en el caso de la parte física y sabemos que, por ejemplo, en esta época está haciendo mucho calor. Nosotros estamos orando inclusive para que el clima sea propio, porque para que así a nosotros pues no nos dé tan duro, porque están haciendo temperaturas muy fuertes y cuando llueve también fuerte. Estamos orando porque llueva para poder estar un poco más calmados, para poder no desesperarnos por el calor, que eso nos ha pasado en estos días. Pero estamos concentrados y mentalizados que es una oportunidad que debemos aprovechar como pueblo y como individuos para ser diferentes, para levantarnos y para motivarnos a ser diferentes. Estamos creyendo de que este Yom Kippur va a ser aún más maravilloso que el del año pasado y creyendo que todos nosotros vamos a ser sumamente diferentes después de él. Estamos esperándolo ansiosamente. Amén, que así sea. Yo me quedé un poco preocupada con algo y yo le voy a decir algo. Efraín, cuando nosotros estudiamos, Efraín se caracteriza por ser muy emocional. Y nosotros aprendimos eso en las naciones. Batallamos mucho con las emociones. Nos enseñaron que habían dones del Ruach que nosotros podíamos experimentar físicamente. Y entonces venimos de iglesias pentecostales en donde nos electrizábamos, llorábamos a cántaros y creíamos que eso era arrepentimiento, nos echábamos para atrás y nos caíamos, una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces sentíamos que el Padre nos perdonaba porque habíamos llorado mucho. Y como me derramé llorando, yo salía de ahí, el Padre me perdonó, pero a los 2-3 días, como era algo emotivo, yo volví a pecar o volví a fallar en el carácter y decía, ay no, como Judas. Me daba duro contra la cabeza, pero volví otra vez a fallar. ¿Por qué? Porque éramos muy emotivos y aún podemos ser muy emotivos. Entonces, el entender que la Torá es un documento legal que cuando usted se presenta delante del juez, el juez lo absuelve, no porque usted no sea digno de una condena, sino porque dentro de todo lo que él calificó, escatimó que debía absolverlo. Usted tiene que entender esto como un
documento o como un acto de justicia. La persona que paga una condena sencillamente purgó por ese pecado que cometió, purgó por esa falta que cometió, por ese crimen que cometió, pero a los ojos de los demás y de él mismo puede seguirse viendo como un asesino o como un ladrón. Pero a los ojos del juez y de la justicia no hay nada. Ya esa persona está limpia. Entonces, mira el perdón de esa forma, o sea, no te castigues, ni pienses que el Padre no perdona. El Padre siempre va a perdonar porque esa es su naturaleza. Después que tú y yo estemos realmente arrepentidos con los 4 pasos que yo te di, tenlo en cuenta. Y tú digas, yo voy a trabajar, aunque yo me caiga, me vuelvo a levantar, porque dice la Escritura que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta y aún más. Entonces, tienes que ser consciente de que de este Yom Kippur saliste redimida y perdonada. O sea, no puedes estar creyendo que te va a caer algo encima, que la doble porción del Rúa te va a llover, que vas a electrocutarte, que si no lloraste lo suficiente. O sea, olvídate de esas cosas emotivas, porque muchas veces hiciste eso y seguiste pecando, seguiste lengua larga, seguiste criticando al pastor, seguiste dándole duro a la hermanita en la iglesia. O sea, no es emoción. Yo quiero que tú entiendas eso claramente porque puedes estar viendo al Padre de la misma manera como lo veías antes. Ahora le dices Jehová, pero lo sigues viendo de la manera que lo veía antes. O sea, entiende que el Padre no actúa así. Es como cuando yo le digo a mis hijos, o sea, ya supéralo, te perdoné, listo, ya listo, estás castigado, te toca, pero supéralo. A mí no me vengas más a mí diciéndome más nada aquí. Ya listo, te perdoné y para adelante. Es así el Padre. Yo lo he experimentado de esa manera, porque si yo sigo, Padre, perdóname, perdóname, no hay arrepentimiento ahí, o sea, yo no debo estar insistiéndole a él por un perdón porque quiere decir que no conozco su carácter. Los hijos de Aarón cometieron un error, murieron el mismo día, listo, el pollo se acabó. Moshe, no vas a entrar, no me ores más porque no vas a entrar. Eres Moshe, eres todo lo que tú quieras, antes de ti, después de ti, solo Yeshua, pero no vas, o sea, no te vistas que no vas, o sea, el Padre es así, ¿ok? Y busqué entre los hombres quien hiciera vallado, no encontré ninguno. Se levantó uno y dijo, yo voy a confundir acá con una profecía falsa, ok, vaya usted. Tanto cuento con Caín y con Abel, exiliado, listo el pollo. Cruzó Abraham, ok, con este hago pacto. ¿Sí o no? Es así el Padre. Entonces tú y yo tenemos que verlo de esa manera. El Padre nos perdona. Derrama tu alma, derrama tu corazón, pero que no sea como el hombre que maltrata a la mujer. Con el Padre nosotros no podemos tener una relación así, o sea, listo, te arrepentiste, te levantaste, no volviste a fallar. Y, ay, ¿será que entonces el Padre no me perdonó? No. Deja de ver al Padre de una manera equivocada. Y eso sí lo quiero enfatizar porque es importante para que después de Yom Kippur tú te levantes con gozo, redimido, cambiado, dispuestos a empezar de cero, porque en realidad tu alma fue lavada. Por eso es que nosotros acostumbramos a vestirnos una prenda blanca. Todo eso es importante. O sea, mi alma empieza de cero y yo empiezo de cero hasta el otro Yom Kippur. Creo que es suficiente. No sé si alguien quiere decir algo más. Hasta aquí yo creo que todo está muy claro. Nuestro Padre sea con nosotros en este ayuno. ¿Todo está claro? Okay. Sí, Abby, muchas gracias. Bueno, oremos entonces, Lucho, para terminar.